Realicemos otro ejercicio de graficación de funciones polinomiales. Lo primero que vamos a analizar es el polinomio que estamos trabajando y el grado de su polinomio. Veamos el factor. El factor x más 1 es de duplicidad 1. El factor x menos 3 de duplicidad 2. El factor 2x menos 1 de duplicidad 1. Sumamos sus duplicidades. 1 más 2, 3, más 1, 4. Por lo tanto, estamos trabajando con un polinomio de grado 4. En este caso ya el ejercicio está factorizado, pues comenzaremos directamente a encontrar los interceptos en el eje de las x. Recuerden, aquí trabajamos con la propiedad del factor nulo, igualando cada uno de los factores. Comencemos entonces, x más 1 igual a 0. Despejemos. X igual el valor está sumando, pásalo al otro lado a restar, o recuerden que pueden restar negativo 1 en ambos lados de la ecuación. Tenemos intercepto en el eje de las x, negativo 1 para x y 0 para la y. Vamos con el siguiente factor, x menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Acá vamos a trabajar con la propiedad de la raíz cuadrada, aplicando raíz cuadrada, en este caso trabajando, si no recordamos la propiedad de la raíz cuadrada, recordemos que si tenemos x al cuadrado va a ser igual a una constante, x va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de esta constante. Listo, entonces despejamos y tenemos x menos 3 igual a más o menos la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es igual a 0 y 0 es un número neutro, por lo tanto nuestra solución acá es igual a 0. Obteniendo entonces x igual a positivo 3, por lo tanto nuestro otro intercepto en el eje de las x es 3 para x, 0 para y. Último factor, 2 menos x igual a 0. Recuerden que el despeje se puede realizar en ambos lados de la ecuación. La forma más sencilla es enviar el x al lado derecho y tenemos 2 igual a x. Bien, entonces por lo tanto nuestro valor de x es igual a 2. Nuestro último intercepto sería 2 para x, 0 para y. Bien, ya tenemos por acá entonces nuestros interceptos en el eje de las x, que en este caso son 3 factores con un polinomio de grado 4. Vámonos a encontrar el intercepto en el eje de la y. No olvidemos que la característica del intercepto en el eje de la y es que mi x va a ser igual a 0. Sustituimos en la función, por lo tanto vamos a encontrar f de 0. Paréntesis, 0 más 1, recuerden todas las sustituciones en las x. Paréntesis, 0 menos 3 elevado al cuadrado, paréntesis, 2 menos 0. No se les olvide, todo esto es una multiplicación, por lo tanto no se van a generar ni sumas ni restas. 0 más 1 es igual a 1. 0 menos 3 igual a negativo 3 elevado al cuadrado. 2 menos 0 igual a positivo 2. Si seguimos efectuando, claro que se puede hacer directamente. Tenemos 1, negativo 3 al cuadrado, no olvidando que la potencia nos indica el número de veces que se multiplica la base, que sería negativo 3 por negativo 3 es igual a positivo 9 por 2. Y multipliquemos 1 por 9 por 2 es igual a positivo 18. Por lo tanto, nuestro intercepto en el eje de la y es 0,18. Y bien, ya tenemos entonces nuestros interceptos en el eje de las x, el intercepto en el eje de la y. Vamos a proceder a realizar la tabla de variación de signos con los factores que tenemos por acá. Bien, recordemos que la tabla de variación de signos nos van a indicar aquellos intervalos donde nuestra función o nuestra y es positiva o negativa. Eso es el objetivo de trabajar con esta tabla. Aprendemos también a leer la tabla de variación de signos para poder realizar el bosquejo de la gráfica. No olvidando que nos podemos apoyar de una tabla de valores para ser más precisos al momento de ubicar los valores y no realizar gráficas que no cumplan las condiciones de la tabla de variación de signos. Tenemos nuestros valores de x, no olvidando que son estos tres que tenemos por acá. Los ordenamos de menor a mayor. Primer valor, negativo 1. Luego tenemos positivo 2. Y luego 3. ¿Qué intervalos se nos generaron? De negativo infinito a negativo 1.
de negativo 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a positivo infinito. Ubicamos nuestros factores. El factor que obtuvimos el x igual a negativo 1 es x más 1. El factor que obtuvimos el 2 fue 2 menos x. Y el factor que obtuvimos 3 fue x menos 3 elevado al cuadrado. Por último tenemos el f de x. Recordando que todos los factores que deben de estar acá, en este caso, no podemos poner juntos dos factores, deben de ir de forma individual. Y esta x menos 3 sin olvidar lo que está elevado al cuadrado, y siempre tengo que tener la misma cantidad de factores que tengo en mi función inicial. Recordando, puntos para esta función, todos cerrados porque el dominio de una función polinomial son todos los números reales. Ubicamos entonces para x más 1, cerrado en negativo 1. Para 2 menos x, cerrado en 2. Para x menos 3 al cuadrado, cerrado en 3. Bajamos los puntos, bajamos, cerrado y cerrado. Ubiquemos la variación de los signos. X más 1, variable positiva, entonces por lo tanto los valores menores que negativo 1, negativos, y los mayores, positivos. Para el factor 2 menos x, la variable de la x es negativa, por lo tanto va a haber un cambio de signos por la multiplicación del signo negativo. Para valores menores que 2, positivos. Para valores mayores que 2, negativos. Veamos con 3. Como nuestro factor está elevado al cuadrado independientemente del signo de la variable, todos nuestros signos van a ser positivos, ya que un término negativo o positivo elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Por lo tanto, todos nuestros signos positivos. Listo, ya tenemos entonces acá la variación de los signos. Ahora vamos a multiplicar. Multipliquemos. Acá solo tenemos un negativo, entonces el primer intervalo negativo. Todos positivos, tenemos positivo por acá. Acá todo uno negativo, entonces tenemos un intervalo negativo, y el último también negativo. Vámonos a hacer, ya tenemos en este caso intercepto en x, intercepto en y, tenemos la tablita de valores. Recuerden que nos podemos apoyar con, la tabla de variación de signos, nos podemos apoyar con una tabla de valores, y eso va a ser más preciso nuestra gráfica. Realizamos el plano cartesiano. Debemos de tomar en cuenta que al momento de graficar el plano cartesiano, probablemente nuestros valores de y pueden ser un poco elevados, pero siempre ubicamos una referencia de escala para la y, una referencia de escala para las x, sin olvidar graficar este valor de y con una referencia de escala y no ubicarlo al azar. Si vamos a trabajar con una tabla de valores, vamos a modificar un poco más nuestros valores de y. Probablemente la escala puede ser de 20 en 20, de 50 en 50, de 100 en 100. Todo depende de esos valores que obtenemos y de una precisión que vamos a trabajar. Siempre vamos a seguir con el bosquejo. Ubicamos entonces nuestros interceptos en el eje de las x. Negativo 1,0 a 3,0 y 2,0. Ya tenemos nuestros tres interceptos en el eje de las x, intercepto en el eje de la y, 0, positivo 18. Ese va a ser un poquito más alto. Y en la escala, en este caso, la ubiqué de 2 en 2 unidades. Listo, entonces, teniendo ya nuestra escala, vamos a empezar a leer nuestra tablita de variación de signos. De negativo infinito a negativo 1, la función es negativa. En este caso, el intervalo lo tenemos por acá. En este intervalo, entonces, solo estamos compartiendo en el segundo y en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la función es totalmente negativa, entonces, por lo general, en las esquinas su forma va a ser de una flecha. Si me equivoco, recuerden, borramos y realizamos un mejor bosquejo. Por ejemplo, acá, con el cuidado de no hacerlas tan abiertas o tan acá, siempre buscando esa simetría en la gráfica, y eso lo voy a ir viendo a medida que voy trabajando. No olvidemos que eso es lo que quiero, que sea una simetría entre la gráfica y no queden tan abiertas, ¿no? Vamos entonces, aquí tenemos negativo. El siguiente intervalo. De negativo 1 a 2, la función es positiva, y de hecho por acá tengo el intervalo. No sé hasta dónde sube, de hecho sí trato de tener un poco de simetría.
y vamos a unir por acá, unimos con el intercepto un poco más arriba con tal de que tenga esa forma cóncava y podamos hacer este giro por aquí. De intercepto a intercepto siempre tienen estas formas cóncavas, así que de negativo 1 a 2 la función totalmente positiva sobre el eje de las X. Vamos al siguiente intervalo. De 2 a 3 la función es negativa, entonces nos baja por acá. Vamos a ver un detallito por acá. Vemos por aquí, tengo y es totalmente negativa, no sé qué tan abajo, con tal de que tomemos esta forma cóncava. Y se fijan que como yo estoy haciendo el bosquejo, llego hasta aquí y el siguiente intervalo también es negativo. Uno de los problemas que cometemos es que como ya hice la línea hasta ahí, entonces me quedó ese piquito que me quedó acá. Borremos mejor y tratemos de que siempre quede esa forma curva. Ya sé que va a ser totalmente negativa en ambos intervalos. Vamos a girar acá. En este punto trato de que tenga una curvatura y luego agarra hacia abajo. No se les olvide. Siempre vamos con esa curvatura al momento de trabajar, que no nos vayan a quedar picos ni solo líneas, porque la gráfica es una gráfica continua y una gráfica con curvas suavizadas. Aquí vemos entonces que aquí en este intervalo la función es negativa y de hecho por acá también es negativa, dominio todos los números reales. Si queremos complementar más esta gráfica, realicemos una tablita de valores y eso nos va a ayudar a realizar un mejor bosquejo de la gráfica.